El vacío del tamaño de Dios. El vacío del tamaño de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar la tercera parte. Ya vimos la semana pasada acerca de la identidad. Dijimos nosotros que solamente el que nos creó es el que tiene derecho a decirnos exactamente quiénes somos. El fabricante es el que puede hablarnos acerca de identidad, de quién soy yo en Cristo, quién soy yo en el Señor y todo lo que represento para Dios y lo que debo de estar para lo que Dios me llamó a hacer también aquí en esta vida. Entonces hablamos de identidad y de qué tan importante es saber la identidad, porque a veces nosotros estamos perdidos sin saber quiénes somos, sin saber todo lo que representamos para Dios. ¿Cuánto se pagó para que nosotros tuviéramos esta vida que podemos disfrutar el día de hoy? Porque a veces decimos, es que yo no tuve que hacer nada, ¿verdad? Y efectivamente, para poder tener la salvación, no hubo más que creer en Jesucristo, confesar que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y comenzar a seguirlo. Pero sí se pagó un precio, y a veces eso estábamos platicando ahorita en la mañana, aquí con los servidores, que a veces se nos olvida que sí hubo un precio que se pagó, y el precio fue muy alto. Entonces Dios, la Biblia nos enseña que Dios mismo, como un juez justo, tuvo que ofrecer a su propio Hijo para pagar esta deuda tan grande. Entonces sí hubo un precio que se pagó para que nosotros tuviéramos esta identidad como hijos de Dios que ahora tenemos. Entonces esta identidad no fue de gratis, tuvo un precio y un precio de sangre. Tenemos que valorarla y tenemos que tomarla. Somos hijos de Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar de esta necesidad. Quiero recordar nomás de una manera breve, dar lo que es en la introducción, lo que estuvimos viendo en la primera parte. Entonces el vacío del tamaño de Dios, yo puse una frase que la vamos a poner aquí en la pantalla, es: todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Es decir, que nada ni nadie en la vida puede llenarlo más que Dios. Lo repito, todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios, es decir, que nada ni nadie en la vida puede llenarlo más que Dios. Entonces, ¿cómo es eso? Puedes pensar tú como en una pieza de un motor, por así decirlo, de un motor, o en la pieza de un rompecabezas. Vamos a pensar en un rompecabezas, como si tuviéramos un rompecabezas en el interior. Y hay una pieza la cual Dios tiene, que a veces nosotros, y no a veces, sino de manera natural, hemos intentado llenar con otras cosas. Hemos intentado darle sentido, propósito, identidad a nuestra vida, a veces con el dinero, a veces con una persona, a veces con un trabajo, y hemos tratado de poner esa pieza en ese lugar que va la pieza que Dios tiene para nosotros. Y no ha embonado. A veces yo decía esto, tratamos de forzar la pieza pensando en un motor, comprando una pieza genérica o una pieza que no es original, la metemos y en un rato truena, en un rato se rompe. ¿Por qué? Porque no es la pieza original, no es la que diseñó el fabricante. Así en la vida nos pasa a nosotros, tratamos de suplir ciertas necesidades en nuestra vida, y nosotros estábamos hablando de 4 necesidades principales que solamente puede suplir Dios. Nosotros tratamos de suplirlas con personas, con objetos, con riqueza, con bienes materiales, y no embona. Y en un rato nuestra vida está tronando o está colapsando porque esa pieza no va ahí. Esa pieza es una pieza que tiene el fabricante, es decir, Dios, nuestro Señor. Él es quien puede llenar ese vacío. Entonces es importante que nosotros entendamos cuáles son esas necesidades y quién las puede suplir. Vimos la semana pasada la primera, la identidad. Tú no puedes dejar tu identidad en manos de la sociedad. Tú no puedes dejar tu identidad en manos ni siquiera de tus padres, aunque tus padres te amen tanto, aunque tus padres
sean muy buenos papás, está muy bien, pero realmente ellos no son los que tienen la última palabra en cuanto a tu identidad. Tu identidad está determinada por Dios. Y hay veces que coincide lo que nos enseñan los padres con lo que Dios nos está diciendo, pero muchas veces, créemelo, no coincide. Hay muchas veces que como padres hemos cometido errores con nuestros hijos y hemos distorsionado la identidad de nuestros hijos, porque hemos hecho declaraciones constantes sobre la vida de ellos, de que son buenos para nada, de que no sirven, o que tú nunca la vas a hacer en esto, o que tú no eres valiente, o con otras palabras más fuertes decimos lo contrario, ¿verdad? Que tú eres un miedoso o un sacatón, o como dije, como usamos palabras hasta con maldiciones y maldecimos a nuestros propios hijos y distorsionamos su identidad. Por eso decimos, tenemos que identificar cuáles son esas necesidades que solamente Dios puede suplir, y entonces acudir con aquel que suple esas necesidades y decir: Dios, ahora estoy entendiendo que el que me da identidad eres tú. Y ya uno va a decir: ya no voy a depositar mi identidad en lo que mis amigos dicen que yo soy, porque mis amigos me dicen que yo soy, qué sé yo, el chaparro, ¿verdad? Y toda la vida me han dicho que el chaparro, esto, el otro, y pues yo ya siento que no soy suficiente de alguna manera. Porque cuando agarramos la identidad que otras personas nos dan, o alguien que declaran, eso es lo que sentimos, nos sentimos que no somos suficientes. O que no somos para ese lugar, o que estamos sobrados en algún lugar, o en algún trabajo, qué sé yo. Simplemente no embonamos. O eres muy poco o estás sobrado. Pero cuando vamos al que diseñó nuestra identidad, al que nos formó, esa pieza va a embonar correctamente y vas a saber quién eres. Eres hijo de Dios, eres perdonado, eres lavado por su sangre, tienes eternidad en tu vida y tantas cosas que describen tu identidad. Muy bien, vamos a seguir viendo lo de la introducción. Juan 7:37 del 38 dice: pero en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Entonces Jesucristo está diciendo: yo puedo suplir sus necesidades más profundas. Yo soy quien los hice, yo soy quien los formé, yo soy quien suplo sus necesidades más profundas. Y en el momento que vengan a mí para ser saciados, nunca más tendrán sed, nunca más tendrán problemas de identidad, nunca más van a tener problemas de propósito, nunca más van a tener problemas de seguridad. Seguridad es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Entonces eso es lo que Jesús nos dice. Vamos a ver el siguiente. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Juan 6:35 y 51. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Nuevamente, Jesús se está presentando como el pan de vida, se presenta como el agua viva, el que sacia nuestra sed, el que sacia nuestra hambre, es decir, Jesús es el que sacia nuestras necesidades más profundas. Como yo puse de ejemplo la semana antepasada, decía, a veces uno llega al matrimonio pensando que la pareja, el esposo o la esposa, le va a suplir esas necesidades más profundas. Y uno dice: ahora sí, sí me va a valorar. O ahora sí, esta mujer sí me va a valorar, porque esta sí sabe lo que valgo, quién soy yo. No como mis papás que nunca me valoraron en la casa. Entonces, como seres humanos, nosotros tenemos necesidades de ser valorados, pero a veces depositamos o tratamos de suplir esa necesidad tan fundamental con otra persona. Y al principio nos puede valorar y tener en un pedestal el primer año, el segundo año, y luego nos empezamos a conocer más y empieza a bajar del pedestal, y luego pasan 3, 4, 5 años y vienen problemas, una situación difícil, y de pronto alguien
nomás se va. Y ya no está esa persona que para antes te valoraba tanto. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Se vienen abajo, se derrumban, porque habíamos nosotros creído que la fuente de la valoración para nuestra vida era la otra persona. Puede suceder lo mismo con alguna empresa, algún trabajo, que se te valora tanto y se te dice a cada momento, se te dice que tú eres el empleado más valioso de la empresa, se te han dado premios, esto y lo otro, y de pronto, por algo que está fuera de sus manos, la empresa quiebra y te quedas sin ese trabajo y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo no sirvo para ninguna otra cosa. Porque todo lo que yo sabía hacer era eso que hacía en esa empresa y yo ya no sé. ¿Pero por qué? Porque depositamos o otorgamos nosotros esa fuente, pensamos que esa fuente principal de saciar nuestras necesidades más profundas es una empresa, una compañía, una persona, es una circunstancia. Pero cuando nosotros como personas, como hijos de Dios, entendemos que esas necesidades fundamentales le corresponden a Dios saciarlas, entonces nosotros no vamos a estar tambaleándonos ni cayendo. Vamos a permanecer firmes. El libro de Jeremías dice que a quién se va a comparar con el hombre que confía en el Señor. Se le comparará, lo habíamos analizado ya en una serie de temas que tuvimos aquí, a un árbol plantado junto a un río, junto a aguas de un río, ¿verdad? Árbol frondoso, esto, y así es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros podamos entender que la fuente es Jesús, la fuente de nuestra seguridad. Y voy a seguir leyendo aquí el libro de Juan 4, 9 y 10 dice, hablando de la mujer samaritana, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. A veces no sabemos que Él suple nuestras necesidades porque no lo conocemos todavía. Necesitamos profundizar más. Puede ser que hayamos venido a la iglesia por muchos años y que pensamos y decimos, ¿por qué siempre me desmorono cuando alguien me dice algo feo? ¿O por qué siempre salgo ofendido? ¿Qué pasa cuando uno se ofende? Lo podemos decir de otra manera, uno agarra las ofensas. Si alguien te dice, es que tú eres esto en el trabajo, imagínate que te dice, tú eres esto, no sirves, esto, el otro, y empieza alguien y te cambia el chip bien fácil de lo que tú eres y tú te la crees. Tú dices, sí, es cierto, pues es que ni sirvo, es que aquí nunca le he servido a nadie. O en la casa alguien te dice, ¿verdad? No, es que tú eres el peor hijo y ya no vas a ser mi hijo, esto, el otro, te dice tu papá o tu mamá. Y uno agarra la ofensa. ¿Qué está haciendo? Está agarrando las palabras de otra persona. Estás dejando que otro cambie tu identidad, cambie tu aceptación, cambie tu valoración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros lo tomamos. ¿Y qué es lo que debería de pasar? Nosotros debemos de conocer más a Dios, porque cuando conocemos más a Dios, sabemos lo que Él piensa, sabemos para qué fuimos hechos, sabemos de identidad, de propósito, sabemos de valor. Y por más que venga papá o mamá o un jefe, un patrón en el trabajo o un hermano o hermana y me diga lo que sea, yo no voy a agarrar la ofensa, no la voy a tomar, porque yo sé quién soy, sé para qué fui hecho, sé mi propósito, sé mi valor. Y cuando yo sé lo que valgo, nadie va a venir a decirme que valgo menos o que valgo más, porque a veces también nos inflan, ¿sí? Es que y viene alguien y nos adula y nos dice que somos lo máximo. Y tú sabes, y el Espíritu Santo te dice, no, tampoco te vayas para arriba, porque tampoco es para tanto, ¿verdad? Dale la gloria a Dios, porque Él es el que te hizo, el que te formó, y si estás de pie es por Él. Entonces, tenemos una identidad sana, un valor sano, un propósito sano, establecido por Dios. No vamos a permitir que nada ni nadie nos ande tambaleando. ¿Pero qué se necesita? Estar pegado al que nos creó, estar pegado al fabricante, estar pegados a Dios.
Eso es lo que se necesita. Por eso Jesús le decía, ay mujer, ni siquiera sabes quién soy. Porque si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí agua. Y no te tendría que estar yo pidiendo agua a ti. Pero como ni me conoces, ni sabes todo el regalo que yo te puedo dar de vida eterna, por eso te tengo que estar pidiendo yo agua y estarme presentando contigo. Entonces, y aquí vemos este pasaje de la mujer samaritana. Y luego dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Muy bien, y decíamos nosotros que existen 4 necesidades básicas fundamentales que solo Dios puede suplir en todo ser humano. La número 1 que vimos la semana pasada fue identidad, luego sigue propósito, aceptación y seguridad. Las vamos a ver, pero no en ese orden. Hoy nos vamos a pasar a lo que es la seguridad. Como seres humanos buscamos equivocadamente la satisfacción de estas necesidades en personas y en cosas. Ejemplos lo buscamos en nuestros padres, en nuestros hijos. A veces que como padres le damos tanto valor a la palabra de nuestros hijos, le damos más valor a la palabra de nuestros hijos que a lo que Dios dice que nosotros somos. ¿Sí? A veces Dios nos está hable y hable por su palabra, por una predicación, y viene un hijo y te dice, no papá, es que esto, el otro, tú ya no eres esto, y nos derrumba. Pero no podemos depositar esa salud en las manos de nadie más que en las manos de Dios. Entonces podemos depositar eso en padres, en hijos, en pareja, en matrimonio, en una carrera, una empresa, un empleo, en una cuenta bancaria, en una familia, en un grupo social, en lo que te dice alguien más, hasta en mascotas. Ahorita están de moda las mascotas, ¿verdad? Es algo o en algo que hemos idolatrado, ¿verdad? Entonces vamos a analizar hoy la necesidad de seguridad. Seguridad. Ahora la pregunta es, comúnmente, ¿en quién depositamos nuestra seguridad? Comúnmente, ¿en quién depositamos nuestra seguridad? Yo tengo una lista, ¿verdad? Pues uno dice es que el responsable de nuestra seguridad es el gobierno, decimos, ¿verdad? Es que el gobierno tiene que poner aquí el orden. No debe permitir que haya asaltos, que haya robos, debe de haber buena seguridad en los bancos. Sí, nosotros normalmente depositamos nuestra seguridad en el gobierno, en compañías de seguros. Vamos y compramos un seguro para el coche, o seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores. Depositamos también nuestra seguridad en una cuenta bancaria con muchos ahorros, tratamos de ahorrar lo más que se puede. Pero miren, todas estas cosas que yo estoy mencionando no son malas, no es incorrecto que lo tengamos o que lo pensemos. Ahorita les voy a decir lo que es lo incorrecto, ¿sí? A veces depositamos nuestra seguridad también en la persona con la que uno se casó, en las leyes de protección a la privacidad. Firmamos algún contrato y decimos, no se va a hacer mal uso de mi información, mal uso de mis datos, pues estoy firmando esto, y luego resulta que tus datos ya andan bailando por todos lados, ¿verdad? Ya te hablan de todas partes, no, y fulano de tal es usted, sí, ¿cómo sabe? No, pues es que, pues no te dicen cómo le hicieron, ¿verdad? Nomás agarraron tus datos, ¿sí? Porque alguien se los vendió. Pero bueno, en tus propias fuerzas, muchos de nosotros basamos nuestra seguridad en nuestras propias fuerzas, basamos nuestra seguridad en nuestro propio conocimiento. A mí nadie me va a hacer nada, ¿verdad? Porque yo las puedo todas, ¿verdad? Así como que conmigo no se metan, pero siempre llega alguien y que nos hace ver que no es cierto, alguien o varios, ¿sí? Traer dinero en la bolsa, a veces uno dice, es que yo trayendo dinero en la bolsa me siento bien, y pues sí se siente bien, o sea, yo no voy a decir que no sé si se siente bien traer dinero en la bolsa, pero esa no debe ser la fuente de nuestra seguridad. ¿Sí? Ok, en tu compadre, hasta uno se siente seguro porque su compadre está bien parado en la política o está bien parado, qué sé yo, en la escuela o en tu lugar de trabajo, y tú sientes que no te va a faltar, o porque tu compadre, tu comadre, tu hermano, tu hermana, un familiar
son millonarios y siempre te han ayudado y tú crees que ahí es la fuente de seguridad. Pues mira, la otra pregunta es, ¿está mal contar con estas cosas o personas? ¿Está mal? No, de ninguna manera. El problema es que pongas dichas cosas o personas como la fuente de tu seguridad. Cuando nosotros cambiamos a Dios de ser la fuente de nuestra seguridad por esta lista de personas o cosas que mencionamos, ahí es cuando empiezan los problemas. Ahí es cuando nuestro Dios llega a llamar esto hasta idolatría. Un pecado grave porque lo cambiamos de lugar. Llegamos a veces hasta idolatrar trabajos, idolatrar el dinero, amar al dinero, idolatrar, qué sé yo, a una persona porque nos hace sentir seguros, nos hace sentir bien. Entonces ahí es cuando viene el problema. Ese es el verdadero problema. Fíjate, las cosas son medios que Dios nos da para bendecirnos. Las cosas, el dinero es un medio para obtener bendiciones, las bendiciones que Dios nos está mandando, pero el dinero no es la fuente, no es la fuente, no es tu fuente proveedora, no es tu fuente de seguridad. La fuente está de Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo, proviene de lo alto. Es decir, de la mano de Dios, porque a Él se le plació y Él se llenó en su corazón de gozo, de bendecirte, de darte algo. Y Dios es tan bueno que nos demuestra la Biblia y lo menciona en Salmos, que Él es tan bueno que hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué haríamos, verdad, si en una temporada de lluvia no llueve absolutamente ni una gota? Es un desastre total sobre la agricultura, sobre la tierra, sobre la economía de un país. O deja de pensar de la lluvia. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo valoramos el respirar? ¿Cuánto lo estamos valorando? Lo que ya sacamos cuentas, ahora sí lo que vale respirar. ¿Cuánto cuesta un tanque de oxígeno? 1,000 pesos, ¿verdad? ¿Y se acaba en un día o en menos? De 1 a 2 días. Entonces, piensa esto. Dios es tan bueno que nos da el aire de a gratis a todos, seamos buenos o malos. Acabamos de echar una mentira o acabamos de decir una verdad. Dice la Biblia, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre la tierra sobre buenos y malos. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es generoso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que no está mal que tengamos ciertas cosas en la vida. No está mal que tengamos una cuenta en el banco, no está mal. No está mal que traigamos dinero en la bolsa. El problema es que nosotros convirtamos esas cosas como en la fuente, que le demos ese crédito, que le demos ese lugar en nuestra vida. Y a veces lo llegamos a decir. Y hay que tener cuidado con las cosas que decimos. Es que yo sin mi hijo no soy nada. O sin mi hija no soy nada. O yo estoy aquí nomás por mis hijos. No, es que yo a esta empresa le debo la vida. Hablamos a la ligera. Porque la verdad es una mentira. Aunque sí es un medio, pero no es la fuente, ni le debemos la vida. ¿A quién le debemos la vida? A Dios. Y apenas en estos años que llevamos, estamos entendiendo y nos está cayendo el 20, que si estamos vivos, es por gracia de Dios. Si estamos de pie, es por misericordia de Dios. Ayer, en el Congreso, un pastor nos contaba
el pastor Chris Richards nos decía que apenas hacía 15 días que andaba en Torreón y conoció a un hombre sano, fuerte, exitoso, empresario, perfectas condiciones de salud. Y el día de ayer que nos estaban platicando, ya no estaba. ¿Por qué? Porque la vida se va rápido, la vida es como una neblina. Entonces tenemos nosotros que entender, ¿a quién le debo la vida? Es a Dios. ¿A quién le debo la salud? Es a Dios. Sí, el doctor es un muy buen doctor, pero es un medio para que yo tenga una relación con una persona por donde Dios me quiere bendecir. Sí, porque decimos, es que el dinero no lo es todo, pero como ayuda. Entonces, ¿qué estamos cambiando lo que la Biblia dice? ¿Qué dice la Biblia? Que es tu ayudador, el Señor. El Señor te ayuda con dinero o sin dinero. Porque nuestro Señor es todopoderoso para ayudarnos con dinero o sin dinero. Porque aquellos que confiamos en el Señor podemos hasta hacer, como dice la Biblia, llegar un momento, y de estas palabras te vas a acordar, de llegar a comprar hasta sin dinero. Así dice la palabra. El dinero es un medio. El dinero no es tu ayudador. El doctor no es el que te salvó la vida. Fue una relación que Dios puso ahí, ¿sí? Para que sus manos fueran utilizadas para salvarte la vida. Pero quien determinó a final de cuentas que vivieras fue Dios. Entonces, tenemos que entender quién es la fuente de nuestra seguridad. Las cosas son medios. Las personas que tenemos son relaciones con las que crecemos juntos y que nos bendicen. Mira lo que pasa, ¿por qué nos derrumbamos nosotros a veces cuando nos hace falta el dinero, cuando nos hace falta que el gobierno no cumplió o que la economía? Es que mi seguridad estaba en que la economía se mantuviera firme. Y como no se mantuvo firme, pues por eso nos vinimos abajo. Cuando uno pone su seguridad en las cosas, en la economía, en el gobierno, en la policía, ten la seguridad de que se va a venir abajo. Ellos no son la fuente. Ellos son utilizados muchas veces para bendecir. Pero créeme, el dinero se acaba, dice la palabra, que el que pone su esperanza en la riqueza, dice que la riqueza le salen alas como un pájaro y se van volando rápido. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Él debe ser la fuente de nuestra seguridad. Colocamos expectativas irreales y demasiado altas sobre personas, cosas o circunstancias. Colocamos demasiadas expectativas muy altas, esperamos mucho de la gente. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Jeremías 17, 5 al 6. El Señor dice, maldita la persona que ponga su confianza en cualquier mortal y aleja del Señor su corazón. Vamos a seguir leyendo porque para entenderlo bien, porque no vamos. Entonces no puedo confiar ni en mi papá. No se trata de eso. No se trata de eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, es como si fuera solo un raquítico arbusto del desierto, sin esperanza para el futuro, solo a duras penas sobreviviendo en la planicie salitrosa de un inhóspito desierto. La prosperidad lo abandonó para siempre. Jeremías estaba profetizando al reino de Israel y al reino de Judá, que habían cambiado el altar de Dios, el templo de Dios, su adoración máxima por los altares de los dioses de los pueblos de alrededor, por Astarte, por Balac, por Moloc, por todos esos dioses.
habían levantado otros altares dentro del mismo templo de Dios. Le habían quitado su lugar y habían puesto otros altares. Lo que se refiere aquí Jeremías de maldito el hombre que confía en el hombre, que fue una palabra que Dios le dio para que profetizara hacia Israel y hacia Judá, era que no le puedes quitar a Dios el lugar que le corresponde en tu vida, o traerás una maldición sobre tu propia vida y te convertirás como un árbol raquítico que apenas se sostiene en el desierto. No le puedes dar a alguien o a algo la fuente de tu seguridad. Es que yo, sin ella no soy nada. Pues eso te vas a volver muy próximamente, créemelo. Porque en este libro de Jeremías, estos hombres, toda una nación, la nación de Israel, eso era el crédito que le daban a estos dioses, a estos altares, y creían que sin ellos no eran nada, no tenía sentido su vida, y se les volvió realidad. En pocos años se quedaron sin nada. No solamente quedaron sin nada, sino muchos fueron asesinados, exterminados, y otros pocos fueron deportados y sacados de su tierra. Entonces, lo que tenemos que entender es que si yo le doy la fuente de mi seguridad al dinero, a un trabajo, al gobierno, al compadre, a la comadre, ¿verdad?, que porque ella trabaja ahí me va a echar la mano. Quien te echa la mano es Dios. Yo no digo que no seamos agradecidos y que no tengamos buenas relaciones. Yo dije, todas esas cosas son buenas, pero no son la fuente. Todas esas cosas son buenas, pero no son la fuente. ¿La fuente quién es? La fuente de lo bueno es Dios. La fuente de tus bendiciones es Dios. La fuente de la salud es Dios. La fuente del aire que estamos respirando es Dios. Y no podemos quitarle ese crédito a Dios, porque en el momento que se lo quitamos, quedamos completamente expuestos y nuestra vida ya lleva una dirección. En el momento que le quitamos el crédito a Dios, la dirección que agarra nuestra vida es el desastre, la destrucción, la muerte. Tenemos que tener mucho cuidado en tratar de saciar esta necesidad de seguridad, de sentirme yo seguro, de sentirme yo protegido. Tenemos que tener cuidado de con quién la saciamos o con qué. No permitamos que alguien o algo nos haga sentir seguros o protegidos. Ahora, iba a explicar lo de los papás, ¿sí? Claro que se puede confiar en papá o en mamá, en un hermano o en una hermana. Claro que sí, pero ellos no son la fuente. Tú debes de pensar, mi papá, pues él dijo que me iba a ayudar para empezar yo mi vida, ¿verdad? Agarrar un trabajo o comprar una casa. Pero uno debe decir, pero yo entiendo que él es un ser humano como yo y que mi papá puede fallar o puede enfrentar una situación. Entonces voy a poner mi expectativa muy por abajo de lo que él me dijo que iba a hacer. Porque cuando yo coloco la expectativa muy alta sobre la vida de mi papá, es que mi papá me dijo que me iba a dar la herencia a la casa. Y de pronto no se cumple eso. ¿Qué va a pasar? Voy a permitir que mi vida se derrumbe, se venga abajo. Porque luego resulta que no quedó el asunto bien arreglado antes de que se fuera papá. Y entran otras personas en el juego. Y no te tocó más que, qué sé yo, el perro, ¿verdad?, de herencia. Y uno se derrumba, se viene abajo. Pero uno tiene que entender, decir, ¿sabes qué? Mi papá, todo lo que él me pudo dar, ya me lo dio. Ya me lo dio. Y si él me añade otra cosa, gracias papá y la gloria sea para Dios. Yo pongo una expectativa baja. Una expectativa baja.
y no lo coloco a Él como la fuente de mi seguridad. No digo yo, cuando mi papá me herede, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque entonces estoy dando ese crédito a alguien y a algo, a una herencia, como la fuente de lo que va a cambiar mi vida. Y no, la fuente de quien cambia nuestra vida, quien nos bendice, quien nos hace sentir seguros, protegidos, es nuestro Dios. Entonces, no es el dinero, no es el gobierno, no son los familiares la fuente de nuestra seguridad. La fuente de nuestra seguridad es Dios. Quien nos ayuda, la Biblia dice que es Dios, es el Señor. Quien nos dio vida eterna fue nuestro Señor Jesucristo. Quien nos da salvación es nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo, no se afanen demasiado por las cosas, por lo que van a querer comer o lo que van a querer beber o vestir. Basta cada día con su propio afán. Jesús dice, si las aves del cielo no se quedan sin comer, Dios le da de comer todos los días. Y las flores del campo, mira nada más la hermosura que tienen las flores. Ni siquiera Salomón se vistió como ellas, el Padre las viste. Dice, vale más la vida, cuánto más a ustedes el Padre no les dará todas las cosas que ustedes necesitan. Basta cada día con su propio afán. Siéntanse seguros en las palabras, sintámonos seguros en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo hasta el último día, hasta el fin del mundo. Esas palabras deben de sostenernos. El cristianismo se debe de volver una realidad en nuestras vidas, tomando las palabras de Jesús como lo que son. Nuestra fuente de seguridad, de identidad, de propósito, de aceptación. No podemos darle crédito a otras cosas porque entonces nuestra vida se derrumba. Entonces luego sigue diciendo, tengo otro versículo. Luego ahí después de Jeremías 17:6, está el 17:7, dice, pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en Él ha puesto su esperanza y fe. Si confiamos en el Señor, en estas palabras, que Él no me va a dejar, no me va a desamparar, que Él me va a dar los medios para yo obtener las bendiciones. Que es decir, ¿cuáles son los medios? Él va a poner una relación providencial, Él va a poner las finanzas, el dinero, me va a dar los medios, me va a dar la salud, la inteligencia para trabajar, Él me va a poner cerca un buen trabajo, Él me va a ayudar a encontrar la casa que yo necesito, Él me va a dar los medios. A veces que decía, es que yo no quiero, ¿verdad? Cuando hablando de las cosas materiales, ¿verdad?, que le damos demasiado valor. Yo no quiero esa casa, otra casa que no sea la de mis papás. ¿Por qué? Bueno, yo no sé de nadie, no estoy hablando de nadie en particular, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es que ahí siempre hemos vivido, que esto, que lo otro, y estamos tan apegados a las cosas materiales. Si estuviera pegado a eso, yo nunca estaría aquí. Y nunca podría estarte diciendo lo que te estoy diciendo. O dejarme ser usado por Dios. Uno tiene que morir a todos sus deseos para vivir a los deseos de su Señor y de las cosas que su Señor le quiere entregar. Si hubiera estado aferrado tanto a una casa, no estaría aquí, ni estaría viviendo como estoy viviendo. Tenemos que soltar para recibir. Entonces, aquel que confía en el Señor está destinado a prosperar. Aquel que en el Señor ha puesto su esperanza y su fe. Es decir, a avanzar, a caminar, a crecer, a ser bendecido, a tener paz en el corazón. Vamos a seguir leyendo porque Lucas 12:15 dice, y le dijo a la gente, Jesús está hablando aquí y le dice esto a la gente, porque había unos hermanos ahí que se estaban peleando por una herencia, porque mira cómo somos apegados a las cosas materiales.
Y le dijeron eso, se acercó a los familiares, oye, ayúdame, pon orden aquí entre mis hijos que se están peleando por una... Le digo, Jesús dijo, ¿y a mí quién me puso por árbitro entre ustedes dos? Resuelvan ustedes sus asuntos. Y luego Jesús dice, tengan cuidado y dejen toda avaricia. Avaricia, amar demasiado un bien material, una persona, quitarle el lugar a Dios que Él merece en nuestras vidas. Dice, tengan cuidado. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Si la fuente de tu seguridad está en las muchas cosas que posees, estás frito. Porque la vida nos está dando un volteón a todos, ¿verdad? Que nos está demostrando que por mucho que poseas, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar, no les ha alcanzado a los multimillonarios del mundo, no le ha alcanzado a Steve Jobs para sanar de un cáncer. Por la máxima tecnología que tuvo, cambió radicalmente el mundo, pero no le alcanzó para salvar su propia vida. Por eso Jesús dijo estas palabras tan sabias y tan poderosas. Dice, la vida de un hombre o de una persona no depende de las muchas cosas que posee. Yo lo subrayé y lo puse ahí con negrita y cursiva. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posee. Luego sigue diciendo Jesús, entonces les contó esta parábola. Un hombre rico tenía un terreno que había producido muy buena cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? ¿Qué haré? Tengo tanto, me siento el rey del mundo, me siento que puedo todas, ¿no? O sea, que para mí no hay nada imposible, puedo hacer lo que yo quiera en el momento que quiera, logré mi independencia financiera, ya lo logré, ya tengo todo, no me hace falta nada. ¿Qué haré? Y tengo de sobra. Ahora, fíjate bien, vamos a analizar el caso porque Dios también quiere que tengamos de sobra, pero esa sobra que Dios nos da tiene un propósito. Pero este hombre no tenía ningún propósito. Su propósito giraba nomás en torno a lo que él tenía, para él nada más, no para nadie más. ¿Sí? Pero también nos demuestra que nadie tenemos la vida comprada. Dice, no tengo dónde guardar mi cosecha. Después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y construiré unos más grandes, donde pueda guardar toda mi cosecha y mis bienes. Entonces diré, alma mía, ya tienes muchas cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y disfruta de la vida. Pero Dios le dijo, necio. Necio en otras versiones de la Biblia también lo pone la Biblia como tonto. Y pues es falta de sabiduría, falta de inteligencia. Esta misma noche perderás la vida. ¿Y quién disfrutará de todo lo que has guardado? Y luego dice otra palabra súper sabia aquí Jesús, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Dios sí quiere que tengamos riquezas, Dios sí quiere que seamos bendecidos, Dios sí quiere que tengamos de sobra, pero que seamos ricos para con Dios. Y el rico para con Dios es el que más reparte, el que más da, el que más ayuda, el que más bendice, el que tiene las manos abiertas para compartir. No el que tiene así, no quiere soltar nada. Y aprieta, y entre más aprieta se siente más seguro, porque ama la riqueza, ama los bienes materiales, ama el trabajo, ama, qué sé yo. Entonces, la fuente de la seguridad, no la cambies por nada ni nadie que no sea Dios. Él es la fuente de tu seguridad. Dios es el único de quien puedes esperar. Ahí le puse separar, es esperar todo. Aquí la palabra está equivocada, es esperar todo lo mejor. Ahí a ver si me la arreglas, porfa. Dios es el único de quien puedes esperar todo lo mejor. Todo lo mejor. Él es el único. Él te ayuda, Él te cuida, ahí está, esperar todo lo mejor.
Él te ayuda, Él te cuida, Él te guarda, Él te protege, Él te libra de todo mal las 24 horas de los 365 días del año, si pones toda tu confianza en Él y lo conviertes en la fuente de tu seguridad, en la fuente de la seguridad de tu vida. Salmo 121 del 1 al 4 dice, levanto la vista hacia las montañas, viene de ahí. ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿Tú qué? Mi ayuda. ¿Quién es el que te ayuda? Dios. El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿Esto ayuda el dinero? No, ayuda a Dios. Atrévete a declararlo, porque lo que declaramos se vuelve real. El dinero no es mi ayuda, mi ayudador es el Señor. Mi ayuda viene del Señor. Dice, mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Entonces, ¿quién te cuida? Dios me cuida. Nuestros papás nos cuidan, pero alguien los tiene que cuidar a ellos, a los hijos, ¿sí? Tus papás te cuidan, pero alguien tiene que cuidar a tus papás. Entonces la fuente no son tus padres, la fuente es Dios. Y sí tiene que tener uno respeto y amor por los padres. Y sí tiene uno que honrarlos y decirles, papá, gracias por los cuidados que me diste. Pero uno debe saber en el interior, y Dios, gracias por cuidar a mis padres. Porque si tú no hubieras intervenido, ni mis padres me hubieran podido cuidar a mí. Entonces, ¿quién nos cuida? Dios. Dios es la fuente del cuidado, Dios es la fuente de tu ayuda, Dios es la fuente de tu protección, ¿sí? Dice, el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora, el Señor no te hará daño durante el día, el sol no te hará, daño durante el día, ni la luna de noche. El Señor te libra de todo el mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Es el Señor. Ahora, Él es la fuente de tu paz. Él es la fuente de tu paz y de tu completa seguridad. ¿Qué dice aquí Salmo 4:8? Dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. ¿Quién es el único que nos hace vivir seguros? Dios. Solo el Señor. Solo el Señor. Podrás tener tu casa llena de alarmas, llena de cámaras, llena de cosas esas para que no se salten las bardas. Podrás tener policías afuera de tu casa. Podrás ser tu compadre, el jefe de la procuraduría, quien sea. Pero tú no puedes dormir en paz si no es el Señor el que te guarda. Te lo aseguro. Y hay algunos que llegan a dormir en paz y que hacen maldad, se dedican a hacer lo malo, pero es muy corto el tiempo que lo hacen. Y ni siquiera es paz verdadera. Pero aquel que ha puesto su confianza en el Señor, podrá dormirse en la misma calle algún momento de su vida y estar seguro. Estar seguro. Entonces no pongas como fuente de seguridad ninguna otra persona ni cosa que sea el Señor. Él es la fuente de tu seguridad. Él es tu defensor y quien te hace justicia. Dice la palabra en Salmo 34:7, porque el ángel del Señor acampa alrededor de mí, de todos los que le temen, y los libra. Entre paréntesis, los defiende. No te tienes que defender. Quien te defiende es el Señor. Yo no digo que no hagas nada, ¿verdad? Cuando alguien nos agrede o nos dice cosas, lo que nosotros debemos de buscar es buscar la paz. Y decirle, Señor, tú entra y sé mi defensa. Buscar la paz. Decir, Señor, tú entra y sé mi defensa. Yo quiero defenderme, quiero hacer daño, pero mejor te voy a dar lugar a ti, porque tú eres mi defensor. Tu palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo haré justicia. Tú eres el que hace justicia para mi vida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ni la tecnología más avanzada es tan confiable como nuestro Señor. La palabra dice en Zacarías 4:6, dice, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel, no vencerás ni con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso.
Ni siquiera en la tecnología debemos de poner, ni en la ciencia, la fuente de nuestra seguridad. Sí. Porque es cierta marca, es que esa vale más. La vida misma nos va a enseñar. Mejor pon a Dios como fuente de tu seguridad. Dile a Dios, si estoy bien es gracias a ti, si tengo algo es gracias a ti, si estoy de pie es gracias a ti, si tengo fuerza es gracias a ti, si estoy sano es gracias a ti, si no me he enfermado es gracias a ti. No es gracias a cierto aparato, no es gracias al que hace oxígeno, ¿cómo se llama la máquina esa? ¿El conversor o cómo? No es gracias a un concentrador de oxígeno que la libraste, concentrador, ¿verdad? Perdón, concentrador de oxígeno, que la libraste, no es gracias al tanque. Sí, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Dice, no es ni fuerza, ni con ejército, ni con fuerza, sino con solo mi Santo Espíritu. Refúgiate en Él y confía en Él. Dice Salmo 18 del 2 al 3, el Señor es mi fortaleza, mi roca y mi salvación. Mi Dios es la roca en la que me refugio, Él es mi escudo, el poder que me salva. Basta que clame a Él para ser librado de todos mis enemigos. Alabado sea el Señor. Luego Salmo 118, del 8 al 9 dice, mejor es confiar en el Señor que confiar en los hombres, mejor es confiar en el Señor que confiar en los poderosos. Hay hombres muy poderosos en la tierra, pero es mucho, por mucho, mejor confiar en el Señor. Así que aquí, si hay alguien que dice, no, es que no tengo ningún contacto, ninguna influencia, ni ninguna palanca en ningún lado, no te preocupes. Tienes al más grande de todos, es el Señor. No te preocupes. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo. Y Salmo 62:2 dice, sí, solo Él es mi roca, mi salvación, Él es mi refugio, jamás habré de caer. Y hay cientos de versículos más que no acabaríamos. Cierra tus ojos, vamos a orar, vamos a darle a Dios la gloria, vamos a darle a Dios y vamos a declarar, Señor, Padre, hoy si yo he puesto mi confianza, Señor, en el dinero, o no digas si he puesto, confiesa como es. Señor, te pido perdón por haber puesto mi confianza en el dinero. Señor, te pido perdón y me avergüenzo por haber puesto toda mi confianza en alguna persona que sabe mucho. Señor, te pido perdón por haber puesto mi confianza en los bienes materiales que poseo. Señor, te pido perdón, Señor, por haber puesto como fuente de mi seguridad cosas, personas. Te pido perdón, Señor, hoy me arrepiento y hoy entiendo que la fuente de la seguridad eres tú y que tú eres el que provee los medios como el dinero, como las personas, como los bienes materiales para bendecirme y para que yo me sienta seguro en ti, Señor. Hoy reconozco que tú eres la fuente de la seguridad. Hoy reconozco que tú eres quien está detrás de los buenos gobiernos. Hoy reconozco que tú eres quien está detrás de los buenos doctores, de las buenas cosas, Señor Jesucristo, de como la ciencia, la tecnología que me han beneficiado. Hoy reconozco que tú eres la fuente. Y si, Padre, yo reconozco que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del cielo. Señor, yo creo que tú eres la fuente de mi seguridad. No es el dinero, no es si traigo dinero en la bolsa o no. No es si tengo una buena casa o no, o un buen coche o no. Esa no es la fuente de mi seguridad. Señor, la fuente de mi seguridad, donde yo me siento confiado, donde yo me siento seguro, donde yo me siento protegido, donde yo me siento defendido, es en tu presencia. Es en tu presencia, Señor, esa es la fuente de mi seguridad. No la cambio por nada y hoy, Señor, te lo confieso, te lo digo, Señor, te lo declaro, tú eres la fuente de mi seguridad. Quédate siempre en mi corazón,
Fortalece mi vida. Ayúdame, por favor, Señor. Yo quiero que tú seas la fuente de mi seguridad por siempre y para siempre. Solo en ti estoy seguro. Solo en ti me siento confiado. Tú eres el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay. Todo te pertenece a ti, Señor. Tú eres la fuente de mi seguridad y no nadie más. Porque yo entiendo, Señor, que en cualquier momento de la vida, como dice tu palabra, hasta nuestros padres nos pueden abandonar. ¿Cuánto más una empresa se puede derrumbar? Un gobierno se puede venir para abajo. La economía se puede ir para abajo, pero tú nunca te irás para abajo. Tú siempre estás hacia arriba, tú siempre eres grande, tú siempre eres Dios, tú eres el alfa y la omega. Señor, el tiempo no tiene efecto sobre ti. Señor, tú eres Dios, tú eres el Dios todopoderoso, eres la fuente de nuestra seguridad. Señor, ayúdanos, que podamos reconocer y declarar estas cosas con nuestra boca, aceptarlas y tomarlas. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, Señor. Padre, gracias. Amén y amén. Gracias a Dios.